Doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, ahí. Se le antojó la avena, vieras que está muy rica. Sí, está viendo donde la hacían, está. Honestamente, yo no le tenía mucha fe, pero sí, sabe muy bien. Vea, vamos a hablar con el doctor Rojas, con el doctor Manuel Rojas, médico internista, sobre dolores musculares. Dolores musculares, generalmente los asociamos a ejercicio, ¿verdad? O cuando, no sé, comenzamos una nueva rutina o cuando nos da por comenzar a caminar en las mañanas, por ejemplo. Es normal que nos duelan algunos músculos y es normal que esto lo asociemos al esfuerzo físico que estamos realizando. Pero hay dolores crónicos que provocan este malestar y que no necesariamente están asociadas al esfuerzo físico, y a esos es a los que nos vamos a ocupar en este segmento, porque podría ser señal de que existe una enfermedad asociada, y de eso queremos conversar con el doctor Rojas. Si usted tiene consultas para él, recuerde que tiene que buscar la publicación en el Facebook del programa, ahí con la foto del doctor, ahí la puede hacer por escrito, y si no, el 6087-7777 es el número de WhatsApp para que le pregunte usted directamente al doctor. Lo primero que me gustaría saber, doctor Rojas, es ¿cualquier músculo del cuerpo puede presentar dolor sin que exista una razón aparente? Evidentemente que sí. Tenemos más de 650 músculos, 600 y pico músculos que pueden en alguna condición presentar dolor. Hay condiciones que uno podría decir que son lógicas, lo que estaban mencionando al principio. El sobreesfuerzo, el ejercicio, el no calentar, el no tener una preparación adecuada. Esto puede generar dolor muscular en cualquiera de los segmentos musculares. El problema es saber diferenciar cuando es un dolor muscular esperable, por decirlo así, o cuando hay una condición que puede ser todavía mucho más seria. Y esa es casualmente la idea de la charla. Uno podría decir, por ejemplo, cuando habla de dolores musculares, tal vez tratar de relacionarlo con el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si uno lo relacionara con el ejercicio, uno podría decir que pueden existir dolores musculares que inician inmediatamente cuando empezás la rutina de ejercicio o durante la rutina de ejercicio. Eso ya es un signo que lo orienta el médico. Recordemos que cuando estamos hablando de dolores musculares, la historia clínica es importantísima, y entonces el médico debe interrogar cómo empieza ese dolor. Entonces, en este apartado, por ejemplo, decir que el dolor empieza durante la realización del ejercicio o inmediatamente después de haberlo iniciado, eso orienta al médico a que probablemente sea una lesión localizada a un segmento muscular determinado. Me dolió la pierna, me dolió solamente el brazo, probablemente sea microtrauma, mala preparación, una distensión, una ruptura o alguna cuestión de este índole. Pero es que interesante, dentro de esta misma condición, dentro de esta misma forma de presentarse, también existen otras dos cosas. Existe el dolor muscular por claudicación. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que los músculos tienen que recibir sangre, oxígeno y nutrientes. ¿Cómo llega esto? Llega a través de sangre arterial. Si el aporte de sangre arterial a determinado músculo no es adecuado, produce un dolor que se llama dolor isquémico. Es un dolor porque no le llega sangre en forma adecuada. Es exactamente lo mismo que pasa con la isquemia a nivel de corazón. Si las arterias coronarias no abastecen de sangre el corazón, hay un dolor isquémico, un dolor importante a ese nivel. Bueno, supongamos que tenemos un problema a nivel de una de las arterias de las piernas. Si esa arteria está obstruida, total o parcialmente, va a llegar menos sangre, menos oxígeno, va a empezar inmediatamente que empezamos a hacer ejercicio, usted pone al paciente a caminar y empieza con dolor en la pierna. Eso se llama un dolor de claudicación. Hay dolor muscular inmediatamente empezando el ejercicio, y no tiene que ver nada directamente con los músculos, sino que es por el aporte de sangre. Y también existen dentro de este tipo de condiciones también otras que son más raras todavía, por ejemplo, que se llaman enfermedades mitocondriales. El músculo es una célula y todas las células tienen como un motorcito adentro. Ese motorcito se llama la mitocondria. Y cuando por condiciones genéticas, que vea que interesante, hay condiciones genéticas que pueden hacer que se afecte este motorcito, puede generar dolor inmediatamente empezando a hacer actividad física. Ahora, doctor, cuando es un dolor provocado por esfuerzo físico, me imagino yo que es esperable que este dolor, conforme el cuerpo se va acostumbrando a ese esfuerzo físico, que es ¿verdad?, sostenido en el tiempo, pasa. Digo, claro, es pasajero, pero estamos hablando de un dolor que es crónico, ¿cierto? Es exactamente. La perpetuación en el tiempo de un dolor, eso es un signo de alarma.
Si yo, por ejemplo, en este momento no tengo una condición física adecuada y tengo que salir corriendo, probablemente a los 50 metros ya estoy arratonado, tengo un dolor muscular y demás, porque no tengo una preparación física adecuada o un condicionamiento o un calentamiento adecuado para realizar ejercicio. Pero la prolongación en el tiempo entonces lo hace el médico sospechar que pueda existir algo más. Seguimos con la relación del ejercicio, por ejemplo. Ya dijimos que puede haber dolor que pueda ser ocasionado inmediatamente después de hacer ejercicio o durante la realización de ejercicio. Pero puede haber dolor que se presente a las 24 o a las 48 horas después de haber hecho ejercicio. Ese es el dolor que le llaman de tipo agujetas. Y este dolor de tipo agujetas generalmente implica lesión de un segmento muscular. Y este tipo de dolores no son dolores generalizados. Es un dolor en una pierna, un dolor en un brazo, dependiendo del tipo de actividad física que haya realizado. Y hay un tercer grupo, correlacionándolo con el ejercicio, que es el paciente que puede tener dolor muscular en reposo. Y este dolor muscular en reposo es importantísimo tomarlo en cuenta, porque usualmente se puede asociar a debilidad. Y entonces ya tenemos dos signos de alarma: dolor en reposo y debilidad muscular, lo cual orienta a otro gran grupo de enfermedades que no tienen que ver directamente con la realización de actividad física. ¿Cuáles enfermedades? Ok, entonces aquí viene el asunto. Entonces cuando hablamos de enfermedades musculares, de enfermedades que producen dolor muscular, uno puede tener grupos de enfermedades que no son musculares. Vean qué interesante. El músculo es, por decirlo así, la parte que está recibiendo o manifestando el dolor, pero hay un grupo de enfermedades grandes que no. Entonces, podemos empezar con enfermedades endocrino-metabólicas. Ejemplo, el paciente que tiene un hipotiroidismo, es decir, el paciente que produce menos hormona tiroidea, puede tener dolores musculares. El paciente que tiene un hipoparatiroidismo. Recordemos que hay unas glandulitas aquí a la par de la tiroides que son las que tienen que ver con la regulación del calcio. Y el calcio está íntimamente relacionado con la contracción muscular. Recordemos que las fibras musculares hacen exactamente esto, como agarrar las dos manos así. Son fibras que se contraen y se relajan, se contraen y se relajan. Bueno, esta contracción y relajación está íntimamente relacionado con algunas sustancias, entre ellas el calcio. Si nosotros tenemos un problema a nivel de las glándulas paratiroides, un hipoparatiroidismo, podemos tener dolor muscular. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática de cualquier índole, no necesariamente alcohólica, pero recordemos que el músculo es proteína en el fondo y la síntesis de proteínas se hace en el hígado. Todos los pacientes que tienen insuficiencia hepática también pueden tener dolor muscular. Por ejemplo, hay otro órgano que se llaman las glándulas suprarrenales. Son glandulitas que están encima de los riñones. ¿Y qué hacen esas glandulitas? Tienen que producir varias sustancias, entre ellas aldosterona y otras. ¿Y qué es lo que hacen? La regulación del sodio y el potasio. El sodio y sobre todo el potasio también está íntimamente relacionado con la contracción y relajación del músculo. Entonces, problemas de suprarrenales, una de las manifestaciones puede ser dolor muscular. Dentro de estas causas no musculares, ahí tenemos también alteraciones en los niveles de selenio, en las alteraciones en los niveles de magnesio, alteraciones en las alteraciones de tiamina. Nos vamos a otro grupito más para que veas que esto es muy complejo. Las enfermedades infecciosas musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que existen infecciones que pueden afectar el músculo. Por ejemplo, hay una condición que es la miositis de tipo infeccioso. Una bacteria entra en determinado músculo, produce un dolor localizado. Este generalmente no es un dolor generalizado. Y posteriormente puede aparecer inclusive un absceso a nivel de músculo. Pero existen también virus desde dentro del punto de vista infeccioso que pueden dar compromiso del músculo. Y aquí tenemos los virus de la influenza, el virus de este famoso del SARS-CoV-2 está asociado con dolores musculares, el virus del HIV puede generar dolor muscular, el virus de la influenza, como decía, puede generar dolor muscular. Y otro grupo dentro de las enfermedades infecciosas son los parásitos. ¿Qué parásitos pueden dar dolor muscular? Por ejemplo, la gente que cocina mal la carne de cerdo. Entonces, la cisticercosis es una enfermedad que puede generar dolor muscular por ingesta de carne de cerdo mal cocinada. Entonces, ahí tenemos dos causas que no tienen que ver con músculo. Existe otra causa, una tercera causa, las causas de tipo reumatológico, que esto es un apartado grandísimo. ¿Y cuáles podemos tener ahí? Podemos tener la artritis reumatoide, podemos tener el lupus, podemos tener la enfermedad mixta del tejido conectivo, podemos tener la polimialgia reumática, que es interesante diferenciarla de la fibromialgia. Podemos tener también la fibromialgia y un grupo de enfermedades que son de tipo autoinmune, que pueden generar dolor muscular,
no siendo el músculo directamente el afectado. Y nos vamos a las tóxicas. Vean qué interesante. En las tóxicas también ahí entra todo el grupo de medicamentos. Los medicamentos que pueden dar dolor muscular. ¿Cuáles? Medicamentos de uso tan frecuente como para la gastritis, la cimetidina. Medicamentos que se usan para el control de la presión arterial. Enalapril lo puede producir, el captopril lo puede producir. Medicamentos para el control de los triglicéridos, como los que se llaman los fibratos, pueden producir dolor muscular. Medicamentos para control de colesterol, las estatinas y típicamente la lovastatina. Y una combinación muy peligrosa que alguna gente usa y que no debería usarse, porque a veces se encuentran colesterol elevado y triglicéridos elevados, entonces le tiran a las dos cosas. Le dan un fibrato para los triglicéridos, el genfibrocilo, le dan lovastatina para el colesterol y el uso de ambos es contraindicado, porque pueden producir destrucción de las fibras musculares, dolor y una condición que se llama rhabdomiólisis, que puede eventualmente dar no solamente dolor muscular, sino hasta fallo de riñón. Y algunos medicamentos que se usan para tratamiento de cáncer pueden generar dolor de tipo muscular. Lo mismo, algunos medicamentos que se usan para la osteoporosis. Son medicamentos muy buenos, pero también pueden generar dolor muscular. Doctor, creo que es muy oportuno que hagamos aquí un alto, porque yo sé que la gente en casa, al igual que como yo estoy aquí, está recibiendo una gran cantidad de información, ¿verdad? Por todo lo que nos acaba de explicar. Digamos, en su criterio, ¿todo dolor merece que yo busque la causa? Es decir, ¿no es normal sentir dolor muscular? Okay. ¿O si es normal si estoy pasando por un proceso de esfuerzo físico, digamos? Es que por eso ahí donde viene cuando uno estudia a un paciente con dolor muscular, la historia clínica es fundamental. Como decía al principio, si Randall no entrena, en este momento sale y se pega una carrera de 50, 100 metros y tiene un dolor muscular, eso es perfectamente esperable. Esperable. Mala condición, o una ruptura, una distensión muscular, una contractura muscular. Pero si el dolor es perpetuado en el tiempo, es un paciente que se está quedando constantemente de dolores musculares, me duele determinado segmento del cuerpo o tengo un dolor muscular generalizado, ya eso no es normal. Okay. Vea que solo en ese ratito le mencioné como ametralladora un montón de condiciones que pueden dar dolor muscular. Y todavía hay un montón más que no he mencionado. Pero entonces el dolor muscular es un signo de alerta. Yo siempre le digo a la gente que nosotros nos preocupamos más por los carros que por nosotros mismos. Usted anda en el carro y el carro le empieza a sonar algo medio raro y al día siguiente está donde el mecánico. Sí. Hay gente que se queja de dolores musculares y empiezan a tomar antiinflamatorios simplemente para aliviarse y no se cuestiona por qué tengo dolor muscular, por qué tanto tiempo tengo de tener dolor muscular o al revés, por qué me pusieron una etiqueta de dolor muscular, porque la etiqueta preferida es meterle el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, todo paciente que tiene dolor muscular casi que es fibromialgia, y esto es un error. Fibromialgia es una de las causas que puede manifestarse como dolor muscular en un músculo que está íntegro, pero no es la única causa. Como creo yo que otro error es acostumbrarnos a vivir con dolor, ¿verdad? Claro. Hay gente que dice, no, es que siempre ha sido así, tengo, no sé, 30 años de tener dolor, y ya se acostumbraron y creen que es que la vida es así. Eso es lo que la gente piensa, esa es mi condición, me tocó. Exactamente, me tocó a mí. Sí, pero no es que como te decía, hay condiciones genéticas que pueden generar dolor muscular y estas condiciones genéticas también se pueden diagnosticar. Entonces uno debe ver si tiene la combinación no solamente de dolor muscular, sino tiene la combinación de dolor muscular con debilidad, porque ahí cambia el panorama y hay que ver qué otras enfermedades hay de fondo. Claro. Doctor, ¿el cáncer podría provocar dolor muscular? El cáncer puede producir dolor por dos condiciones. Una, por el cáncer por sí solo, y es específicamente algunos tipos de cáncer que pueden generar más dolor. Por ejemplo, un dolor a nivel de músculo, un miosarcoma, es un tumor de músculo que puede generar dolor, o cualquier tumor que se aparezca en una masa muscular y que empiece a dar compresión. Compresión es que está ocupando un espacio y genera dolor. Pero a su vez, los medicamentos que se utilizan para tratar diversos tipos de cáncer también están asociados con dolor muscular. Y aquí hay algunos medicamentos, la vincristina, por ejemplo, está claramente descrita como un medicamento que puede generar dolor muscular. El anastrazol, que es un medicamento que se usa en cáncer de mama, también está asociado con dolor muscular. Y así una serie de medicamentos que se utilizan en esta rama generan dolor muscular. Entonces,
hay que ver esto, si el dolor realmente es un dolor por una lesión de músculo o si es que el músculo está siendo afectado por una causa externa, que puede ser medicamentos o que puede ser un tumor o que puede ser una enfermedad de otro tipo. Muy bien, vea, tenemos una pregunta en video que nos hace una televidente. Se lo vamos a colocar, doctor, para que le contestemos. Muy buenos días. Yo quisiera preguntarle al doctor, yo he tenido mucho problema con los dolores musculares en el hombro, codo, caderas. Yo fui operada de tiroides, no tengo tiroides. Quisiera saber si eso tiene que ver algo con mi cirugía de tiroides. Gracias. Gracias a usted. Habíamos mencionado al principio que causas endocrino-metabólicas pueden generar dolor y una de las causas que se ha asociado es el hipotiroidismo. Ella nos dice que fue operada de la tiroides. Bueno, habría que ver cómo están los niveles de hormona tiroidea en el caso de ella para ver si eso tiene relación con su dolor muscular. Evidentemente es una de las cosas que el médico tiene que estudiar para ver qué está pasando ahí. Pero recordemos lo que dije al principio. El hipotiroideo tiene otras cosas. Generalmente, de producto de su desbalance hormonal, tiende a elevar a veces triglicéridos, tiende a elevar colesterol y a veces se comete el error de darle medicamento, un gemfibrosilo más una lovastatina para tratar de corregir una condición que la está generando el hipotiroidismo y la combinación de esos dos medicamentos daña el músculo, genera dolor muscular y daño muscular. Entonces hay que estudiarla. Ok. Doctor, ella mencionaba que le duelen varias partes del cuerpo y yo también quería saber si a una persona con estas condiciones, digamos, ¿cuáles son los músculos que más frecuentemente duelen? O pueden ser varios, digamos, me puede doler, no sé, el hombro, el codo, el brazo como tal, o la pierna al mismo tiempo. De todo el montón de músculos que mencionamos, todos pueden doler. Algunos pueden doler por sobreesfuerzo, por sobrecarga. Levantaste pesas, por ejemplo, y determinado músculo se contrajo más y produjo dolor, pero también por enfermedades como las que hemos mencionado, reumatológicas, inmunológicas, tóxicas, medicamentosas, pueden doler cualquier tipo de músculos. Y esto es importante a la hora de hacer la exploración física. Dice Lili Ulate, hace 15 días yo tuve un dolor terrible que empezó debajo de la oreja. Recorría parte del cuello, me dolía muchísimo hasta el oído. Fue un dolor tan fuerte que hasta me hizo llorar. Me dijeron que era el músculo inflamado. Tuve que tomar un relajante muscular y un desinflamatorio. Me dijeron que es por estrés. También tenía esa pregunta yo, si el estrés es posible que cause esto. El estrés, la ansiedad puede generar que los músculos se contraigan. Y una contractura sostenida que puede generar dolor. En estas zonas a nivel del cuello hay un músculo que por aquí que se llama el esternocleidomastoideo y este músculo cuando se contrae tiene una inserción aquí cerca de la base del cráneo y produce un dolor que se localiza en toda esta zona. Probablemente sea eso. Ok. Silvia Valverde, tengo 52 años, me duelen mucho las piernas. ¿Se puede deber a la menopausia? Bueno, con la menopausia puede haber variaciones en los niveles hormonales que pueden generar debilidad y sensación de fatiga. Directamente dolor muscular no se ha asociado, pero habría que ver también qué otras cosas tiene ella de fondo. Pero sí, evidentemente, dolor de miembros inferiores hay que estudiarlos. Y hay que estudiar a ver si realmente es un dolor muscular o es un dolor neuropático, porque a veces se confunden. A veces lo que tenemos es afectación de los nervios de las piernas, por ejemplo en los diabéticos y demás, y lo confundimos con un dolor de carácter muscular. Ok, esta pregunta de Sandra Corrales, está bien interesante. Dice Sandra que ella tiene 53 años y que tiene mucho dolor muscular en las piernas, brazos, en la espalda. Dice que ella es ama de casa y que no practica ejercicio físico. Le pregunta qué le recomienda. Estudiarla, evidentemente. Entonces aquí es donde viene el asunto. Uno podría decir de buenas a primeras, mujer con dolor muscular y fatiga, lo primero que se va a pensar siempre es en fibromialgia, pero hay otras enfermedades que lo pueden dar. Lo que más se parece, por ejemplo, una polimialgia reumática, aunque la polimialgia reumática es una enfermedad que aparece más después de los 60 años, pero si tenemos un paciente que tiene dolor muscular, sobre todo en las partes cercanas al tórax, es decir, cerca de donde se insertan los brazos, en las ingles, en la parte proximal de las piernas, y tras que eso, a este paciente le hacemos un examencito de sangre muy sencillo que se llama velocidad de eritrosedimentación celular, que es barato y es muy sencillo, y tenemos una velocidad extremadamente elevada, esta paciente va a tener cualquier cosa menos una fibromialgia,
probablemente apunte más a una polimialgia reumática. Y entonces se manejan totalmente diferentes, porque en la polimialgia reumática va a responder prácticamente solo a esteroides, cosa que no tendría ningún sentido utilizar en un paciente con polimialgia reumática y con una fibromialgia, y que ambos casos se parecen mucho, ¿verdad? ¿Cuál médico ahí es el indicado para buscar Dos, un reumatólogo o un internista. un internista? Sí. Ok, perfecto, para que lo tomen en cuenta. Emical, 59 años, joven, hice mucho ejercicio. Actualmente estoy diagnosticada con desgaste en la columna y todos los días tengo dolor muscular en reposo. Y además he notado que no tengo fortaleza en mis extremidades. ¿Qué puedo hacer? Estudiarla, que es lo que decíamos, la debilidad es un signo de alarma. No es lo mismo tener dolor muscular que tener dolor muscular con debilidad, porque aquí las enfermedades de tipo metabólico que habíamos mencionado, las enfermedades que afectan la mitocondria, que es el motorcito de los músculos, puede estar afectado. Y hay enfermedades del glucógeno, hay enfermedades del grupo de los lípidos, enfermedades de la cadena respiratoria que tiene que ver con esta célula mitocondrial, que pueden generar debilidad. Hay que estudiarla. De hecho, una persona nos había escrito hace un rato diciéndonos que a la esposa se le duermen las manos al punto que se le caen las cosas porque pierde la fuerza. Y preguntaba qué podría hacer. Es como parte del cuadro, ¿verdad? Por lo que le interpreto. Pues puede ser, pero aquí es interesante. Por eso es que es importante oír al paciente. Si se le están cayendo las cosas de las manos, probablemente uno debería pensar más bien en algo mecánico. ¿Qué es lo más frecuente que puede ocasionar eso? Básicamente es un síndrome de túnel carpal. El paciente que tiene una compresión del nervio mediano a nivel aquí de la base del dedo gordo, y entonces eso hace que se comprima el nervio, vayan teniendo torpeza y vayan perdiendo la fuerza y las cosas se le pueden caer de la mano. Ese sería el primer diagnóstico. Si no es un túnel carpal, pues hay que empezar a estudiarlo y ver si remedita estudios, por ejemplo, una velocidad de conducción nerviosa, una electromiografía, son cosas que puede hacer el médico para orientar el diagnóstico. Doctor, Alonso Guerrero le pregunta si es normal que una persona con artritis reumatoide tenga dolor generalizado en las piernas que se acrecienta en la noche, sí, cuando está en reposo. De hecho, dentro del grupo de enfermedades de tipo reumatológico que pueden generar dolor, está la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, todas las que habíamos mencionado al principio, la polimialgia reumática. Es una condición que puede estar, pero sin embargo también uno tiene que valorar la integridad del músculo. ¿Cómo se puede valorar integridad del músculo? Porque hay enfermedades también reumatológicas que afectan el músculo. Por ejemplo, la polimiositis, la dermatomiositis. Son enfermedades en las cuales un examencito tan sencillo que se llama CPK, creatina fosfoquinasa, está muy elevado. Entonces uno tiene un paciente con dolor muscular, pero tiene una CPK elevada, el problema no es articular, sino que el problema es por lesión de músculo, y hay que empezar a hacer el diagnóstico, y ahí implica un montón de cosas. Ver si se le hace una biopsia de músculo, ver si hay un medicamento que esté ocasionando lesión del músculo. Entonces por ahí va la historia. Es importante oír cómo está desencadenándose el dolor. Doctor, ¿cómo se hace un estudio a una persona que presenta este cuadro para determinar cuál es la causa de la molestia? Número uno es oír al paciente. Cuando uno oye al paciente, primero tiene que ver cómo empieza el dolor. Como lo que dijimos al principio, es un dolor que empieza cuando está realizando ejercicio, es un dolor que aparece mucho después de haber realizado el ejercicio, es un dolor que no tiene relación, es un dolor que aparece en reposo, es un dolor que aumenta al caminar, y como la claudicación, o es un dolor que está localizado a un determinado segmento muscular, que diga, me duele solamente una pierna, que es muy diferente a que me duela todo el cuerpo. Y si me duele todo el cuerpo, como ellos dicen, entonces hay que empezar a ver qué otros signos tiene ahí agregados. Si tiene fiebre, si tiene pérdida de peso, si tiene cambios en las articulaciones, y ver qué estudios se le pueden enviar en base a eso. Entonces la historia clínica es prioritaria. Después de la historia clínica viene el examen físico, y ahí es donde el médico empieza a buscar cosas. ¿Qué puede buscar? Por ejemplo, datos de atrofia. Atrofia es que un músculo empiece a disminuir su tamaño por no uso. ¿Por qué puede venir por no uso? Bueno, porque le duele y entonces no se ejercita y va disminuyendo su tamaño. Tiene que venir a ver también si hay, por ejemplo, los famosos puntos gatillo. ¿Qué es un punto gatillo? Que eso es importante porque existe también el síndrome miofacial. Facial no de cara, sino de fascia. El síndrome miofacial, que es muy frecuente, son pacientes que tienen, por decirlo así, alteración o hipersensibilidad en los tejidos blandos, músculo, las bandas, los ligamentos y demás. Y existe un punto que uno lo toca y es exquisitamente doloroso, por eso se llama punto gatillo.
y genera un dolor localizado que puede ser generalmente en espaldas, donde más los encontramos a nivel de cuello, y ese dolor genera un dolor también referido. Apretamos y es como un botón y el dolor se extiende el resto de la pierna, se puede extender el abdomen, se puede extender la espalda, y en estos pacientes también se logra tocar una banda fibrosa, es decir, donde el músculo se contrae, usted siente la banda contraída. El dolor miofacial es extremadamente frecuente y es parte de lo que uno puede buscar en un examen físico. Después de que uno tiene un buen examen físico, bueno, vámonos un toquecito a fibromialgia, por ejemplo. En fibromialgia existen también puntos dolorosos. El médico explora ciertos puntos que a la palpación, con una presión adecuada, no excesiva, generan dolor. Y uno encuentra un paciente que tiene múltiples puntos dolorosos, generalmente es una mujer, es una paciente que tiene historia también de depresión, de migrañas, de síndrome de intestino irritable, y todos los exámenes de sangre desde el punto de vista reumatológico están normales, puede ser que el paciente tenga una fibromialgia. Entonces, la historia clínica es importante, el examen físico es fundamental. En base a eso, el médico tiene todo un arsenal de exámenes de laboratorio que uno no los va a tirar de escopetazo. Yo le llamo escopetazo marcar toda la planilla de exámenes a ver qué sale. Eso no es buena medicina. La buena medicina es orientada. Mira, esto me suena como que el problema es más de tipo muscular, una CPK. El problema es un proceso de carácter inflamatorio, una velocidad de eritrosedimentación. El proceso apunta a un problema de tipo reumatológico, el perfil reumatológico básico, una anti-CCP, un factor reumatoide, una velocidad de eritrosedimentación, y ahí el médico va estructurando el diagnóstico. Le entiendo. Vamos a irnos a Golfito. Doña Vera es vecina de Golfito y nos manda una pregunta para usted. Buenos días, doctor. Mi nombre es Vera de Golfito. Tengo una hija de 13 años. Quisiera hacer la consulta. Ella pasa constantemente con dolores articulares, digamos, en las rodillas, en los tobillos, en la cadera. Y la hemos llevado al hospital y nos han dicho que es parte del crecimiento. Es, creo que, una enfermedad llamada Osgood. Nos han dicho que es una enfermedad que se da cuando el hueso crece aceleradamente para la edad que ellos tienen. Quisiera saber hasta qué punto es normal el dolor, ya que en el momento en que ella tiene muchos dolores, hemos tenido que darle indometacina, ibuprofeno, muchas veces hasta tenoxicam para aliviar el dolor. Gracias a doña Vera porque toca un punto importante, ¿verdad? Los famosos dolores de crecimiento, que eso es algo muy común. Siempre se dice que los niños de cierta edad presentan dolor cuando el hueso está creciendo. Exactamente. Sí, los famosos dolores de crecimiento. Aquí hay que diferenciar si lo que tenemos es compromiso de articulaciones, que está localizado a rodillas, a nudillos y demás, o si lo que tenemos es un dolor localizado en las postas musculares. Por eso el diagnóstico va por lados diferentes. Si tenemos un dolor que está en articulaciones, hay que ver si la articulación tiene cambios inflamatorios. ¿Cuáles son los cambios inflamatorios en una articulación? Que esté aumentada de volumen, que esté aumentada de temperatura, que tenga dolor a la movilización pasiva o activa, es decir, que la mueva por voluntad o que el médico se la mueva y le genere dolor, y que tenga aumento de temperatura local y dolor. Entonces, estos son los cambios desde el punto de vista inflamatorio de una articulación. Pero hay que ver, como le digo, si es articulación o si realmente es más bien masas musculares las que le están generando el dolor. Ok, doctor, ya para ir cerrando, vamos a presentarles el video de una persona que dice que tiene dolor en el brazo. Buenos días, doctor, y buenos días, Randall. Mi consulta es la siguiente. Yo tuve que ir al médico por un gran dolor en el brazo y que me llegaba hasta aquí el dolor. Revisando, la doctora encuentra que podría ser tal vez un dolor muscular. No me da cuando hago ejercicio, pero me da cuando estoy en reposo, como dijo el doctor. Cuando me levanto es el gran dolor de brazo y cuando estoy en la noche ya me acuesto. Revisando también, yo tengo unas venitas ahí inflamadas y otras en las piernas que me han surgido en estos tiempos. Entonces me manda a vascular periférico. Ya me había dado una trombosis. Mi consulta es, ¿será este problema de circulación también lo que me afecta en el brazo? Muchas gracias. Bueno, aquí es complejo. Sí. Puede ser simplemente contractura muscular paracervical que le duela a ese nivel, a nivel del cuello y demás,
Pero alguien que ha tenido problemas de carácter circulatorio hay que estudiarlo. Habíamos mencionado que el músculo requiere sangre, oxígeno y nutrientes. En alguien que ha tenido problemas de carácter circulatorio, habría que ver cómo está la parte arterial, la parte de irrigación arterial, a ver si eso está justificando el dolor muscular que ella está teniendo. Si no, empezar a hacer todo un estudio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? A veces dolores a nivel cervical, artrosis cervicales pueden generar contracturas de los músculos a los lados del cuello y pueden generar dolor que se puede ir inclusive hacia el brazo. Pero esto es parte de lo que hace el médico, oír al paciente, ver qué es lo que le refiere, que le describa a uno en qué condiciones está apareciendo el dolor, si el dolor lo despierta de noche, si el dolor aparece solamente en el día, todo eso es parte de... Y como vemos, hay un sinfín de enfermedades que generan dolor muscular y por eso es que todo dolor muscular prolongado en el tiempo tiene que ser estudiado. Ok, ahí acaba de tocar un punto importante usted con el que quiero cerrar la conversación de esta mañana y es cuánto tiempo tengo que darle al dolor, es decir, cuánto tiempo después ya yo tengo que sospechar que hay algo más. Ok, en las condiciones de carácter traumático, por ejemplo, ejercicio y demás, uno podría decir que puede existir un dolor que se puede prolongar, inclusive semanas, meses, pero es focalizado. Ok. Es focalizado. Entonces fue, troté. Me duele la y fue pierna, la pantorrilla. Exactamente, levanté pesas y fue el hombro. Entonces ya es muy focalizado. Pero si tenemos un dolor generalizado, como dicen los pacientes, es de todo el cuerpo, es un dolor que no se me alivia. Como decía la señora, he tomado antiinflamatorios, he tomado todo eso no es normal. Algo está pasando, algo está perpetuando el dolor y probablemente no sea un dolor de tipo esfuerzo, sino que pueda ser un dolor de todo el montón de causillas que mencionamos, claro, metabólicas, inflamatorias, reumatológicas, medicamentos, que a veces no pensamos que los medicamentos puedan producir dolor muscular. Vuelvo a insistir, la gente se casa con dolores musculares casi siempre solo con alovastatina, con las estatinas, pero medicamentos como el captopril o el enalapril que se usan para la presión pueden generar dolor muscular. Entonces hay un montón de cosas que son medicamentos de uso frecuente que también pueden generarlo. Entonces, lo primero, oír al paciente. Segundo, una buena exploración física y luego exámenes dirigidos. Existen múltiples exámenes que uno puede mandar dependiendo de cada paciente para tratar de buscar la causa del dolor muscular. Muchas gracias, doctor Rojas. No, gracias a ustedes, de verdad. Les voy a dejar los contactos del doctor Manuel Rojas. Hay un correo que es preguntasdepacientes@gmail.com y también tiene el número de teléfono 2248-0000 y el WhatsApp 8370-0000. Están apareciendo. 8843-7000. ¿Ese cuál es el WhatsApp? Ese es el WhatsApp, el 8370-0000 es el celular. Ah, perfecto. Pues está bien los dos, no hay problema. Entonces el WhatsApp es, repitámoslo. No, ese es el WhatsApp que usamos ahí. Sí, 8843-7000. Perfecto. Y el correo preguntasdepacientes@gmail.com. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer hablar con usted. Igual. Y gracias también a todos los que participaron con sus preguntas en este segmento.